La doctora Sarah Whitehorse lo halló desplomado en una galería minera a varios kilómetros bajo tierra. Su cuerpecito estaba cubierto de polvo helado y sangre, las costillas se marcaban bajo los harapos y apenas respiraba tras 18 meses de trabajo forzado. Ella había ido a revisar infracciones de seguridad, no a sacar a un niño moribundo. Pero cuando vio el terror en los ojos de aquel pequeño de 8 años y escuchó cómo murmuraba en un inglés roto, «Por favor, no me regreses», supo que nada volvería a ser igual. Todo lo que creía sobre su vida tranquila se iba a desmoronar. Era 1923, y la compañía minera Blackstone dominaba Copper Ridge, Montana. Tenían la montaña, los túneles, la tienda de raya al comisario, y sobre todo el silencio. Lo que ocurría dentro de esas minas quedaba enterrado más hondo que el propio carbón, y cualquiera que se atreviera a preguntar demasiado terminaba desapareciendo en el laberinto de socavones abandonados. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves, y si esta historia te conmueve, suscríbete porque mañana te traeré algo muy especial. La doctora Whitehorse nunca había querido ser un peligro para nadie. A sus 34 años se había convertido en la primera mujer inspectora de seguridad minera en Montana, un puesto que consiguió tras 3 años de pleitos legales y batallas burocráticas. Las compañías la odiaban, los mineros no confiaban en ella, y los funcionarios que la contrataron esperaban en secreto que renunciara en 6 meses. Llevaba el cabello castaño recogido en trenzas prácticas, manos suaves de su antigua vida de médica urbana, y un carácter obstinado que le había traído más de un disgusto. Sarah había llegado a Montana huyendo de un pasado doloroso. 2 años atrás, era la doctora Sarah Mitchell en Chicago, con un consultorio cómodo atendiendo a familias adineradas. Estaba comprometida con Robert Harrington, hijo de banquero culto en latín, y perfecto en cenas elegantes. Su vida era previsible, segura, y vacía. Todo cambió con el incendio en la fábrica de camisas Triangle. Sarah se presentó como voluntaria en el hospital improvisado atendiendo durante 72 horas seguidas a jovencitas inmigrantes quemadas y aplastadas encerradas en un edificio convertido en tumba. Sostuvo la mano de una italiana de 14 años hasta que exhaló su último aliento y algo se quebró dentro de ella. Robert se horrorizó cuando anunció que rompía el compromiso para seguir aquella locura sobre la seguridad laboral. Sus padres la amenazaron con desheredarla. Sus colegas cuchicheaban que el dolor la había trastornado, pero Sarah empacó su maletín médico, tomó el apellido de soltera de su abuela fallecida Whitehorse y viajó al oeste a un lugar donde sus credenciales valían poco y su condición de mujer la convertía en extraña desde el primer día. Copper Ridge era un pueblo levantado sobre la explotación. La calle principal apenas tenía 4 cuadras con la tienda de la compañía, la cantina de Murphy, la oficina del sheriff, y unas cuantas pensiones que rentaban camas por turnos de 8 horas para ajustarse a la faena minera. Más allá, los barrios improvisados se extendían por la ladera como heridas abiertas, donde las familias vivían en chozas miserables. La compañía era dueña de todo, fijaba precios, controlaba casas y decidía quién vivía y quién moría. Los obreros llegaban de cualquier rincón marcado por la desesperación. Irlandeses escapando de la miseria, italianos persiguiendo la ilusión de un jornal seguro, mexicanos que cruzaban con nada más que esperanza, y pueblos originarios expulsados de sus tierras por tratados rotos y violencia sistemática. Los Sioux, Cheyennes y Crow, que acabaron en Copper Ridge, no estaban allí por voluntad propia. Las políticas oficiales hacían imposible sobrevivir en las reservas, obligándolos a una esclavitud asalariada que poco se distinguía de las cadenas contra las que habían luchado sus ancestros. Los primeros 6 meses de Sarah, en Copper Ridge, fueron una lección amarga de corrupción institucional. Documentaba falta de ventilación, explosivos, sin señalizar túneles apuntalados con maderas podridas, pero sus informes se extraviaban camino a la capital territorial. Entrevistaba a obreros heridos que al aparecer un capataz de pronto olvidaban todo. Pedía acceso a registros de accidentes y resultaban dañados en inundaciones sospechosas. Su gran avance vino al entablar amistad con María González, una mexicana cuyo marido había muerto en un derrumbe que la compañía negaba. María limpiaba oficinas de noche y empezó a dejarle a Sarah papeles rescatados de la basura. Había reportes médicos registrando a mineros como desaparecidos, en vez de fallecidos, cuentas de sobornos a funcionarios, y lo más grave,
cartas hablando de adquisición de niños de reservas cercanas. Con eufemismos y claves, pero el mensaje era claro. Blackstone compraba criaturas a agentes indígenas corruptos que deberían protegerlas. Niños de 6 años eran separados de sus familias con la excusa de recibir educación para terminar esclavizados en el socavón. Trabajaban en los rincones más peligrosos, arrastrándose por túneles estrechos, manipulando explosivos usando máquinas capaces de aplastar a un adulto. Sara leyó 3 veces los documentos antes de aceptar el horror. No era simple explotación laboral, sino un tráfico infantil amparado en políticas federales. Los jefes sabían, los agentes, sabían los políticos, sabían, y todos se enriquecían. Fue entonces cuando Sara empezó a preparar su supuesta inspección rutinaria en los túneles más profundos de Blackstone. A su supervisor en Helena le dijo que investigaba acumulación de gas metano. Al capataz de la compañía que evaluaría la estructura. En realidad, Sara seguía un croquis que María había dibujado a partir de los planos de la compañía, buscando la zona donde ocultaban a los niños desaparecidos. Las minas de Blackstone se internaban en las entrañas de la sierra como un laberinto con pasajes y cámaras excavados durante más de 40 años de explotación continua. Los tiros principales permitían paso a vagones y ventilación, pero mientras más se avanzaba los pasadizos se volvían angostos y letales. Sara bajó en el elevador principal junto a Tom Bradley, un capataz que no disimulaba su disgusto por tener que escoltar a una inspectora del gobierno en lo que él consideraba su territorio. Aquí no hay mucho que ver más que trabajo honrado, masculló Bradley, escupiendo tabaco en una lata abollada. No sé por qué en Helena insisten en mandar inspectores. Tenemos todo bajo control. El nivel principal era lo que Sara esperaba peligroso, pero todavía dentro de la ley. Los obreros empujaban vagones de carbón por túneles mal iluminados, mientras los supervisores gritaban órdenes y amenazas. El aire estaba cargado de polvo, y el golpeteo de picos y explosiones retumbaba en la roca. Pero no era ahí donde tenían a los niños. Según la información de María, los pequeños estaban en los túneles orientales abandonados, clausurados oficialmente por riesgo de derrumbe, pero aún accesibles por pasadizos de mantenimiento. Sara había estudiado los planos hasta memorizarlos. Cuando Bradley se distrajo discutiendo con un capataz sobre cuotas de producción, ella se escabulló por un corredor de servicio que en teoría llevaba a un viejo sistema de ventilación. El pasaje apenas le permitía mover los hombros y la oscuridad era tan absoluta que su lámpara parecía producir más sombras que luz. Avanzó a gatas durante lo que parecieron horas. Su falda de lana práctica se rasgaba con las piedras, y las manos se le abrían en sangre contra los bordes afilados. El aire se volvía cada vez más enrarecido y tóxico. Justo cuando pensó que había cometido un error fatal, escuchó algo que la heló la tos débil y quebrada de un niño. El pasadizo desembocaba en una caverna natural, adaptada burdamente como taller. El techo era tan bajo que Sara tuvo que encorvarse, y el aire estaba cargado de polvo helado y el olor dulzón de la infección. La luz de la lámpara reveló una escena que jamás olvidaría. 8 niños de entre 6 y 12 años encadenados a estacas clavadas en el suelo de roca. Vestían jirones que alguna vez quizá fueron ropas tradicionales indígenas, ahora irreconocibles de tanta mugre y desgaste. Sus cuerpos delataban meses o años de trabajos brutales, manos llenas de cicatrices, heridas infectadas y el inconfundible signo de la desnutrición. Con herramientas primitivas, arrancaban carbón de las vetas y llenaban cubetas demasiado pesadas para su tamaño. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo. Ahora sigamos. El que llamó toda su atención fue el pequeño del rincón, y le partió el alma. Era más chico que los demás, tal vez de 8 años, con rasgos sioux y cabello largo enredado de polvo y sangre seca. No trabajaba. Estaba desplomado contra la pared, respirando con dificultad, los ojos casi en blanco. Incluso a distancia, Sara percibió que estaba muriendo. Los otros niños vieron la luz de la lámpara y se encogieron de miedo, esperando otro castigo, otro golpe, otra crueldad de los adultos que siempre los habían traicionado. Pero cuando ella entró y reconocieron un rostro de mujer lleno de horror y decisión, uno de los mayores susurró algo en lo que parecía lengua sioux. El niño agonizante abrió los ojos. Sara se acercó despacio como quien se arrima a un animal herido. Sus ojos seguían sus pasos aunque no intentó hablar.
De cerca pudo ver la neumonía agravada por el polvo y la inanición. El pulso era débil e irregular, y la piel ardía de fiebre. Sin atención médica urgente moriría en pocas horas. «Hola», murmuró Sara en inglés, e intentó luego algunas palabras en sioux que había aprendido en un curso de idiomas. «Tu amigo. Ayudar». Los ojos del niño se abrieron un poco, y sus labios agrietados se movieron. Sara se inclinó más esforzándose por escuchar. «Please», susurró en un inglés tan tenue que casi no lo oyó. «Please don't send me back». Esas 6 palabras contenían más dolor que todo lo que Sara había oído en su carrera médica. Aquel niño moribundo a kilómetros bajo tierra tenía más miedo de regresar con sus captores que de la propia muerte. Los adultos que debían protegerlo lo habían destrozado al grado de ver el rescate como amenaza. Sara temblaba mientras rebuscaba en su maletín. Llevaba morfina para el dolor, pero nada para la neumonía en esas condiciones. Tenía vendas, pero no cómo enfrentar la desnutrición ni el agotamiento. Y lo más grave, no poseía autoridad legal para sacar a esos niños de la mina. Para el gobierno territorial eran trabajadores con contrato, pero al ver en los ojos del pequeño ese destello de esperanza que encendía su presencia, Sara tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podría salvar a todos esa noche, pero sí a él. Y a veces rescatar a una sola persona es la chispa que inicia el cambio del mundo. «¿Cómo te llamas?», susurró ella. Los labios del niño se movieron tan quedo que tuvo que acercar su oído a su boca. Lobito exhaló. Sara sonrió la primera sonrisa verdadera en meses. «Hola, Lobito. Me llamo Sara y voy a sacarte de aquí». Mientras pronunciaba esas palabras, unos pasos resonaron en el pasadizo de mantenimiento. Alguien se acercaba, y Sara comprendió que aquella inspección que había planeado con tanto cuidado estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Quizá tenía apenas unos minutos para decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cumplir la promesa hecha a un niño moribundo. El sonido de botas contra la piedra se oía cada vez más cercano, y Sara sabía que lo que ocurriera en los siguientes instantes decidiría si Lobito viviría o moriría. Miró una vez más a los otros pequeños en la cueva, grabando sus rostros en la memoria, jurándose que esa no sería la última vez que los vería. Pero primero debía salvar al niño que acababa de confiar en ella, y cuya vida ahora dependía de su valentía. Los pasos eran de Marcus Grady, jefe de seguridad subterránea de Blackstone, y Sara se dio cuenta por el ritmo pesado que no venía solo. Le quedaban 30 segundos antes de que llegaran a la entrada de la cueva, 30 segundos para escoger entre darle a Lobito una oportunidad o condenarlos a ambos. El niño la miraba fijamente, y en sus ojos febriles, ella percibió algo que casi quebró su decisión: resignación total. Esperaba que lo abandonara porque en su corta vida todos los adultos le habían enseñado que la traición era inevitable. La mente de Sara volaba entre cálculos imposibles. El pequeño pesaría apenas unos 20 kilos, pero estaba inconsciente y ardiendo en fiebre. El pasillo de mantenimiento apenas le permitía pasar a ella sola, mucho menos cargando a un niño. Y aun si lograba sacarlo de la cueva, todavía estarían a varios kilómetros bajo tierra en una mina dominada por quienes lo habían esclavizado. Pero en medio de esos pensamientos, recordó la voz de su abuela, la mujer Cheyenne, que la crió tras quedar huérfana, la que le enseñó que hay decisiones que marcan quién eres para siempre. Muchas veces lo correcto es lo imposible, le había dicho en uno de sus paseos por los parques de Chicago, donde le hablaba de sus raíces, y lo imposible no es más que otra forma de decir necesario. Tus antepasados lo sabían cuando eligieron resistir antes que entregar a sus hijos a las escuelas de internado. Sabían que era preferible la muerte antes que ver a sus hijos olvidar quiénes eran. Sara tenía 12 años cuando escuchó esas historias sentada en una banca mientras familias blancas hacían picnic sin imaginar que compartían el lugar con descendientes de aquellos que su gobierno había querido borrar. Su abuela le susurraba sobre parientes que escondieron a los niños en cuevas y montes arriesgándolo todo para preservar lo que las autoridades buscaban destruir. Ahora, a kilómetros bajo tierra con un niño sioux, agonizante en sus brazos, Sara entendió por fin para qué la había preparado. Y tomó su decisión. Sacó un pequeño frasco de morfina líquida de su maletín y le administró con cuidado al lobito lo justo para aliviar la respiración, sin agravar su delicado estado. Los párpados del niño temblaron, y por un momento respiró con más calma.
Después hizo algo que habría escandalizado a sus colegas de Chicago. Comenzó a quitarse las prendas exteriores. Primero la chaqueta de inspección, luego la falda gruesa y 3 enaguas hasta quedarse solo con la combinación de algodón y ropa interior. El aire helado de la cueva le erizó la piel y le hizo castañear los dientes, pero aligerarse era vital para lo que venía. Arropó al niño con su chaqueta improvisando una especie de rebozo que distribuyera el peso sobre sus hombros y pecho. La lana guardaba aún el calor de su cuerpo, y lo envolvió bien alrededor del pequeño. Los pasos ya estaban a escasos metros de la entrada. Sarah escuchó la voz de Marcus Grady retumbar en el túnel acompañado al menos de 2 hombres más. «Señorita Whitehorse, usted no debería estar aquí». «Oh, el reglamento de la compañía dice que todos los inspectores deben quedarse con sus escoltas». El tono sonaba controlado, pero Sarah percibió la amenaza velada. Grady tenía fama de arreglar accidentes en los túneles profundos. Sarah levantó al lobito con todo el cuidado posible, sorprendida por lo liviano que era. A esa edad debió pesar bastante más, pero la desnutrición lo había debilitado. Sus ojos se abrieron un instante al ser acomodado, y por un momento sus miradas se cruzaron. Ella vio un destello fugaz en su rostro. No era esperanza, quizás solo el recuerdo de lo que se siente esperar algo bueno. Era la misma expresión que había visto en su abuela al hablar de los parientes que se negaron a rendirse. «Aférrate a mí», murmuró en inglés, y luego intentó la frase en lengua sioux que su abuela le había enseñado Wohiticayo. Los ojos del niño se abrieron con un poco más de vida al oír su idioma, y sus bracitos se aferraron a su cuello con fuerza inesperada pese a su debilidad. Lobito quería vivir. Ese deseo le dio a Sarah un valor que nunca imaginó tener. Los demás niños observaban en silencio con miedo, mientras ella avanzaba hacia una grieta en la pared trasera, que su lámpara había iluminado segundos antes, una hendidura en la roca que alguna vez fue un pasaje natural. Según los planos que había estudiado durante semanas, ese punto se conectaba con un antiguo sistema de ventilación abandonado, cuando los túneles orientales fueron clausurados. El pasaje había sido clausurado tras un derrumbe que mató a 3 trabajadores en 1919, pero Sarah había notado irregularidades en los informes de cierre de la compañía. Si estaba en lo cierto, ese camino los conduciría a la superficie. Si se equivocaba, ambos morirían en la oscuridad. «Señorita Whitehorse». La voz de Grady sonaba ahora más aguda, cargada de sospecha y de creciente ira. «Debe salir de ahí de inmediato. Esa zona no es segura para civiles. Tenemos órdenes estrictas sobre personal no autorizado en áreas restringidas». Sarah escuchó el sonido metálico contra la roca. Alguien estaba revisando un fusil. Sus sospechas sobre Grady se confirmaron de golpe. Él no había bajado para escoltarla con seguridad. Había bajado para asegurarse de que nunca contara lo que había visto. Los niños en esa cueva no eran simples trabajadores. Eran testigos de delitos capaces de hundir a toda la empresa Blackstone. Y ahora ella también era testigo. Se deslizó por la grieta de la pared justo cuando su lámpara empezó a parpadear. Más allá, el pasaje era aún más angosto que el túnel de mantenimiento, apenas 40 centímetros de ancho, subiendo en una pendiente traicionera. El techo goteaba humedad, y el aire apestaba a maderas podridas y restos de explosivos viejos. Tendría que avanzar de espaldas arrastrando al lobito detrás, guiándose solo por el tacto como si estuviera enterrada viva. Los primeros 100 metros fueron un tormento. Las rodillas y codos se le abrieron al contacto con la piedra áspera, y el peso del niño hacía cada movimiento una batalla. El pequeño había vuelto a perder el conocimiento, la cabeza caída sobre su hombro, respirando con más dificultad en el aire ralo. El pasaje era tan estrecho que a veces debía vaciar por completo sus pulmones para poder pasar, y en 2 ocasiones quedó atascada entre las paredes, forzándose centímetro a centímetro hasta liberarse. Pero conforme ascendían, Sarah empezó a sentir algo que la llenó de esperanza, una corriente débil de aire más limpio que descendía por el túnel. El sistema de ventilación seguía conectado a la superficie, lo que significaba que existía una salida. La cuestión era si lograrían alcanzarla antes de que el estado del lobito empeorara, o antes de que Grady organizara una partida de búsqueda. Detrás, las voces retumbaban en las galerías abandonadas. Grady había hallado la cámara oculta y a los demás niños, y sus gritos se volvían cada vez más urgentes y furiosos.
Traigan a Henderson con un equipo de lámparas y bajen los perros rastreadores. Tenemos un asunto que limpiar. La mención de los perros heló la sangre de Sarah. Blackstone usaba sabuesos para cazar obreros que intentaban escapar de sus contratos. Los animales podían seguir un rastro a lo largo de kilómetros de túneles y estaban entrenados para atacar, no solo para localizar. Sarah se obligó a avanzar más rápido, ignorando el ardor en los brazos y el fuego en sus pulmones. Sintió al lobito moverse débilmente en su hombro y comprendió que había despertado otra vez. La fiebre había cedido un poco, pero su respiración seguía siendo corta y rápida. Comenzó a hablarle mientras trepaba, en parte para mantenerlo consciente y en parte para no perder la cordura en aquella oscuridad asfixiante. Mi abuela solía contarme historias de guerreros que podían encontrar el camino a casa siguiendo el viento, susurró su voz resonando extraña en el pasadizo estrecho. Decía que la misma tierra los guiaba si sabían escucharla. Su bisabuelo fue un rastreador capaz de seguir presas por 100 millas de pradera, leyendo las señales que dejaba el terreno. ¿Lo sientes, lobito? El aire está más limpio. Estamos siguiendo al viento hacia casa. La voz del niño apenas fue un murmullo, pero ella alcanzó a escuchar su respuesta. Mi abuelo también contaba historias de los espíritus del subsuelo que ayudaban a los niños perdidos. El corazón de Sarah se apretó. Incluso muriendo en un socavón, ese niño buscaba reconfortarla con la sabiduría de su cultura. Pensó en las escuelas de internado y en los programas del gobierno creados para matar al indio y salvar al hombre, y entendió que la vida del lobito era más que una existencia individual. Era también la defensa de un modo de comprender el mundo que otros querían borrar. El pasadizo empezó a ensancharse un poco, y las manos de Sarah toparon con restos de vigas que confirmaban su ubicación. Estaban en el viejo conducto de ventilación. La madera estaba podrida y peligrosa, pero significaba que era un tramo que alguna vez se había podido atravesar con seguridad. Sin embargo, la pendiente se volvía más empinada y su fuerza comenzaba a agotarse. Llevaba más de 1 hora cargando al lobito y sus músculos clamaban por descanso. Entonces escuchó algo que la paralizó: el aullido de los sabuesos, resonando por el conducto detrás de ellos. Grady había traído a los perros de caza. «Sé que está ahí arriba, señorita Whitehorse». La voz de Grady viajaba por el conducto, distorsionada por la distancia, pero inconfundiblemente amenazante. «Está cometiendo un gran error. Ese niño pertenece a la compañía. Tiene un contrato legal firmado por su representante tribal. Usted está interfiriendo con un negocio legítimo». Sarah no malgastó el aire respondiendo. El contrato que Grady mencionaba sin duda estaba falsificado o arrancado por la fuerza, firmado por alguien sin autoridad para vender niños como esclavos. Tiró con todas sus fuerzas del lobito, subiendo lo más alto por el conducto, tanteando entre maderas cada vez más carcomidas. Algunas de las vigas estaban tan podridas que se deshacían con solo tocarlas, dejando caer astillas sobre cualquiera que viniera detrás. «¿Crees que lo estás salvando?», gritó Grady. Su voz sonaba más cercana. Los perros también se escuchaban con más fuerza, sus ladridos rebotaban por los pasajes. «No tienes idea de lo que ese chamaco ha hecho. Es un asesino, señorita Whitehorse. Mató a otro niño con un pico. El mes pasado le destrozó la cabeza mientras dormía. Por eso lo tenían en aislamiento aquí abajo, lejos de los demás». Sarah sintió cómo el cuerpo del lobito se tensaba en su hombro. Su respiración se volvió aún más pesada, y comprendió que las palabras de Grady no eran simples amenazas. Eran torturas psicológicas destinadas a quebrar lo poco que quedaba de su espíritu. Sarah acercó los labios a su oído. «Lo que pasó allá abajo no fue tu culpa», susurró con fuerza. «Los niños no se vuelven asesinos, los adultos los hacen así». «¿Te estabas defendiendo, verdad? ¿O defendías a alguien más pequeño?». El abrazo del lobito en su cuello se apretó, y ella sintió lágrimas calientes correr por su piel. Su confesión salió en un inglés roto mezclado con sioux. Él estaba lastimando a los más chiquitos, al de 6 años de mi aldea. Yo no pude dejarlo. En ese instante Sarah entendió algo que le cambiaría la visión del mundo para siempre. Lobito no había cometido un crimen. Había intentado proteger a otros niños aún más indefensos que él. El trauma no solo hiere a los pequeños, los obliga a tomar decisiones imposibles, donde la violencia se vuelve el único recurso para frenar un mal mayor.
Ese niño de 8 años había sido forzado a elegir entre ser víctima o ser protector, y había optado por defender a los demás a costa de su propia inocencia. El túnel empezó a nivelarse, y las manos de Sara toparon con algo que le arrancó un sollozo de alivio, una rejilla metálica que marcaba la salida del sistema de ventilación. Por las rendijas oxidadas, alcanzó a ver estrellas desperdigadas en el cielo de Montana, como diamantes sobre terciopelo negro. La luna llena bañaba con plata el bosque de álamos que se extendía arriba, pero la rejilla estaba asegurada con un candado pesado, y sus manos heridas apenas podían sujetar las barras. Hasta aquí llegó señorita Whitehorse. La voz de Grady sonaba a apenas 6 metros debajo, junto al jadeo de los perros rastreadores. Entrégueme al niño, y olvidaremos todo esto. Podrá terminar su inspección, redactar el informe que quiera y regresar a Helena con la conciencia limpia. Nadie tiene que salir herido. Sara miró la rejilla cerrada, luego el rostro febril del lobito iluminado por la luna. El niño la observaba con esos ojos oscuros que ya habían visto demasiado, esperando comprobar si ella también lo abandonaría como los demás. Podía ver cómo se preparaba para la traición, tensando su cuerpecito para el momento en que lo devolvieran a sus captores. Pero Sara ya había llegado demasiado lejos para rendirse. Examinó la rejilla con más cuidado, y notó que el candado era viejo y corroído. El metal estaba debilitado por los años de clima de montaña, y los pernos que lo sujetaban estaban flojos. Lobito le susurró: «Necesito que me ayudes una vez más. Puedes hacerlo». Él asintió débilmente, pero en sus ojos apareció un destello de firmeza. «Voy a levantarte hasta esa rejilla. El candado está viejo y oxidado. Si trabajamos juntos podremos romperlo. Tienes fuerza para ayudarme a jalar». El niño miró la barrera metálica encima de ellos. Sus brazos delgados hablaban de hambre, pero su mirada era de acero. Mi abuelo siempre decía que los espíritus ayudan a los que se ayudan a sí mismos. Sara sonrió pese a la desesperación. Entonces pidámosles a los espíritus un poco de ayuda. Se apoyó contra las paredes del conducto y alzó al lobito lo más alto que pudo. Las manos pequeñas del niño se aferraron a la rejilla mientras Sara sujetaba las barras inferiores. Juntos tiraron con todas sus fuerzas. El metal corroído gimió y se movió, pero el candado resistió. Debajo Sara veía la luz de la linterna de Grady acercarse, y los perros se excitaban al seguir su rastro. Otra vez jadeó Sara. A la de 3. 1, 2, 3. Tiraron juntos, y esta vez algo se dio. El candado se quebró con un chasquido seco, y la rejilla se abrió con bisagras que chirriaban. El aire frío de la montaña irrumpió como una bendición, trayendo olor a pinos y a libertad. Sara empujó al lobito por la abertura, luego se hizo tras él, justo cuando las manos de Grady intentaban atraparle los tobillos. Sus dedos rozaron su bota, pero ella dio una patada y se liberó rodando fuera de la entrada. Emergen en un bosque de álamos en la ladera sobre Copper Ridge. La luna llena lo bañaba todo en luz plateada, y Sara nunca había visto nada más hermoso que el rostro del lobito al aire libre. Su respiración seguía pesada, pero la fiebre parecía ceder. El aire puro de montaña estaba curando lo mejor que cualquier medicina que hubiera podido darle. «Lo logramos», dijo ella, casi sin creérselo. Pero la huida estaba lejos de terminar. Grady llamaría refuerzos, y la montaña estaba infestada de guardias de la compañía. Sara necesitaba llevar al lobito con un médico de verdad, pero el doctor del pueblo trabajaba para Blackstone. El galeno independiente más cercano estaba en Great Falls, a más de 160 kilómetros, a través de territorio dominado por intereses mineros. Entonces recordó algo que María González le había mencionado en una de sus reuniones clandestinas. Su hermano Carlos manejaba un pequeño puesto de trueque cerca de la reserva Blackfeet y tenía lazos con gente que ayudaba a los trabajadores fugitivos a desaparecer dentro de la red de comunidades indígenas que aún conservaban cierta autonomía frente a la autoridad blanca. Era la única oportunidad. Sara volvió a cargar al lobito entre sus brazos, envolviéndolo en su chaqueta hecha jirones. Mientras descendían por la ladera hacia el valle donde Carlos los aguardaba, escuchó la voz de Grady retumbando desde el conducto de ventilación. «Puedes correr, señorita Whitehorse, pero no puedes esconderte. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. La compañía tiene amigos en Helena, amigos en Washington. Te acabas de ganar enemigos más grandes de lo que puedes imaginar». Sara no se volvió.
Había cruzado un límite del que no había regreso, se había enfrentado a poderes más fuertes de los que jamás había conocido. Pero cuando sintió los brazos del lobito aferrarse a su cuello y su respiración estabilizarse en su hombro, supo que había tomado la decisión correcta. La decisión imposible, la necesaria, la que lo cambiaría todo. Mientras se deslizaban entre las sombras del bosque de montaña, Sara empezó a trazar su siguiente paso. Sacar al lobito de la mina era apenas el comienzo. Ahora debía salvarlo de un sistema que veía a los niños como propiedad y a los nativos como menos que humanos. Necesitaba darle atención médica, encontrarle un refugio seguro y de algún modo revelar los horrores de Blackstone sin morir en el intento. La verdadera lucha apenas comenzaba, y Sara ya no era solo una inspectora del gobierno. Ahora era una fugitiva, una secuestradora a los ojos de la ley, y la única barrera entre el lobito y el regreso al infierno. Pero mientras cruzaban el bosque iluminado por la luna hacia un futuro incierto, Sara sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su abuela, un propósito que iba más allá de su propia vida. No cargaba únicamente a un niño enfermo. Llevaba también las esperanzas de todos los pequeños, aún atrapados en aquellas galerías subterráneas, y la responsabilidad de destapar un sistema de explotación que se extendía desde los socavones más hondos hasta las oficinas más altas del gobierno. La montaña era fría, pero la determinación de Sara ardía lo suficiente para mantenerlos a ambos en pie. Carlos González estaba esperando justo donde su hermana María había prometido, en la estación forestal abandonada a unos 8 kilómetros al norte de Copper Ridge, con una carreta que parecía cargada de mercancía común, pero en realidad preparada para un traslado de emergencia. Cuando Sara salió del bosque con lobito en brazos, Carlos solo necesitó una mirada al niño moribundo y a la mujer semidesnuda cubierta de polvo y sangre para entender que no era la simple misión de escolta que su hermana le había descrito. «Dios mío», murmuró persignándose. «¿Qué le hicieron a este muchacho?» Carlos era un hombre forjado por la violencia y la supervivencia. A sus 42 años llevaba cicatrices de las guerras fronterizas de México y de la dura justicia del oeste norteamericano. Su puesto servía como refugio oficioso para perseguidos obreros huidos prófugos indígenas que evitaban traslados forzosos y familias mexicanas que cruzaban la frontera huyendo de la violencia revolucionaria. Pero jamás había visto un caso tan grave como el de lobito. «Necesita medicinas», dijo Sara con la voz ronca de tantas horas susurrando en los túneles. «Neumonía, desnutrición severa, posibles lesiones internas, y hay 7 niños más allá abajo, en la misma situación». Carlos la ayudó a acomodar al lobito en la parte trasera de la carreta adaptada, con compartimentos ocultos para este tipo de rescates. Sus manos eran suaves al revisar al niño, pero su rostro se ensombrecía con cada herida que encontraba. «El muchacho es Lakota Sioux», comentó notando las trenzas tradicionales enredadas en su cabello. «Su gente es de Pine Ridge, a unos 500 kilómetros al noreste. ¿Cómo terminó en una mina de Montana?» Sara le relató lo que había descubierto en los documentos de María, la compra sistemática de niños por agentes indios corruptos, los contratos laborales falsos, que en realidad eran papeles de esclavitud, y la red de minas y fábricas del oeste, que se alimentaban de esa mano de obra infantil. «Esto no es algo aislado», dijo Sara mientras Carlos guiaba la carreta por senderos ocultos, evitando los caminos principales. «Es una industria organizada. Blackstone tiene vínculos con agencias indias, tribunales territoriales e incluso funcionarios federales. Están levantando un negocio entero sobre la compraventa de niños». Carlos permaneció callado largo rato digiriendo aquella revelación. Finalmente habló. «Mi hermana me dijo que investigabas violaciones de seguridad. No mencionó que intentabas tumbar una red criminal completa». «Yo no quería tumbar nada», respondió Sara. «Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero cuando vi a esos niños...» Bajó la mirada hacia Lobito, que dormía inquieto pese al traqueteo de la carreta. «A veces tu trabajo cambia frente a tus ojos». La carreta trepaba por pasos montañosos que Carlos conocía de memoria con la destreza de alguien que llevaba décadas moviendo gente y provisiones en secreto. Avanzaban rumbo a la reserva Blackfeet, donde Carlos tenía vínculos con líderes tribales que mantenían su propia red clandestina para proteger a los nativos desplazados. Pero el trayecto tomaría 2 días, y Sara dudaba que Lobito pudiera resistir tanto sin atención médica adecuada. Al despuntar el alba sobre los picos nevados,
Carlos tomó una decisión que complicaría su huida de manera exponencial. Carlos dirigió la carreta hacia un pequeño asentamiento en un valle llamado Haven's Rest, donde la doctora Rebecca Thornfield atendía una clínica que recibía a los casos más desesperados de la región. La doctora era conocida por no hacer preguntas sobre el origen de las heridas de sus pacientes, y en su juventud había estado casada con un hombre que operaba rutas clandestinas de escape durante la Guerra Civil. Si alguien podía ayudar a Lobito sin avisar a las autoridades era ella. Haven's Rest se encontraba en un cruce de caminos sostenido por una mezcla de comercio legítimo y actividades menos legales. La clínica de la doctora Thornfield funcionaba en una iglesia convertida en el extremo del poblado. Sus vitrales lanzaban haces de colores sobre instrumentos médicos mucho más modernos de lo que Sara esperaba encontrar en un lugar tan apartado. La doctora Rebecca Thornfield imponía respeto al instante. Pasaba de los 60 con cabello plateado y manos firmes. Examinó a Lobito con la eficacia de quien ha visto todo tipo de sufrimiento humano. Su diagnóstico confirmó los temores de Sara: neumonía avanzada agravada por inhalación de polvo de carbón, desnutrición severa y señales de maltrato sistemático. Pero también entregó una noticia alentadora. Es más fuerte de lo que aparenta, dijo la doctora tras concluir su revisión. Los niños son increíblemente resistentes cuando tienen algo por lo cual luchar. Este chico se ha mantenido vivo por pura voluntad, lo que indica que cree que el rescate es posible. Esa ya es la mitad de la batalla. El tratamiento comenzó de inmediato. Lobito recibió oxígeno a través de un aparato que la doctora había traído de un hospital en Denver, junto con nutrición líquida y dosis medidas de láudano para el dolor. Pero la verdadera sanación inició cuando la doctora presentó a Mary Standing Bear, una mujer Blackfeet que trabajaba como traductora y enlace cultural. Mary miró al niño y comenzó a hablarle en Lakota. Los ojos de Lobito se abrieron más de lo que Sara había visto hasta entonces, y respondió con un torrente de palabras en su lengua materna. Por primera vez desde que Sara lo encontrara, Lobito podía comunicarse con alguien que entendía no solo sus palabras, sino su mundo cultural. Dice que su nombre real es Shunka Chikala, explicó Mary. Lobito es la traducción al inglés. Ha intentado recordar las enseñanzas de su abuelo sobre curación, pero temía que los blancos lo castigaran por practicar creencias paganas. El corazón de Sara se encogió al descubrir otra capa del trauma del niño. No solo había sido esclavizado y golpeado, también obligado a reprimir su identidad cultural como mecanismo de supervivencia. Los capataces de la mina seguramente castigaban cualquier muestra de tradiciones indígenas, forzando a los pequeños a abandonar las prácticas que les daban fortaleza espiritual. Mary pasó horas con Lobito no solo traduciendo, sino ayudándole a reconectar con un conocimiento que el miedo había enterrado. Le enseñó ejercicios de respiración tradicionales para fortalecer sus pulmones. Compartió relatos que lo ligaban a sus ancestros, y sobre todo le devolvió el permiso de ser Lakota sin temor al castigo. El niño carga con una culpa terrible, explicó Mary a Sara tras una de esas charlas. Cree que su encierro y el castigo son consecuencia de la violencia que cometió. En la cultura Lakota, matar incluso en defensa propia genera un desequilibrio espiritual que debe resolverse con ceremonia y apoyo comunitario. Ha intentado sanar solo, lo cual es imposible. Ese descubrimiento dio lugar a una de las conversaciones más importantes en la vida de Sara. Se sentó con Lobito mientras Mary traducía y juntos hablaron sobre lo ocurrido en el socavón donde había muerto otro niño, con preguntas cuidadosas. Sara supo que Lobito sí había matado a un compañero, pero solo después de descubrir que ese mayor estaba abusando de los más pequeños. El niño intentó detenerlo pacíficamente, pero cuando lo amenazó con matarlo y seguir con los abusos, Lobito lo golpeó con una herramienta de mina. «Salvaste a esos pequeñitos», le dijo Sara con las palabras transmitidas por Mary. «Hiciste lo que los adultos no hicieron. Protegiste a los que no podían defenderse». La respuesta de Lobito, filtrada por la traducción de Mary, mostró la hondura de su dolor. Dice que en sus sueños, su abuelo le asegura que eligió bien, pero que el mundo de los blancos no tiene ceremonia para lo que él hizo. Está cargando solo con el peso de haber quitado una vida sin ningún apoyo cultural que le enseñe cómo compartir esa carga con la comunidad. La doctora Thornfield escuchaba en silencio y entonces propuso algo inesperado. ¿Y si creamos esa ceremonia, Mary? ¿Sería posible adaptar las prácticas de sanación tradicionales
para ayudar a este niño a procesar lo que vivió. Lo que siguió fueron 3 días de colaboración cultural que dieron a Sarah una visión de la curación que nunca había imaginado. Mary trabajó con Lobito para definir qué rituales eran apropiados mientras la doctora Thornfield ofrecía respaldo médico para la recuperación física. Sarah participó en ceremonias que combinaban prácticas espirituales, Lakota con cuidados médicos, creando un espacio de sanación que atendía cuerpo y alma a la vez. Pero aquel refugio no estaba destinado a durar. En la 4ª mañana, Carlos irrumpió en la clínica con una noticia que heló la sangre de todos. La minera Blackstone había ofrecido una recompensa de $1,000 por información que llevara a la captura de la secuestradora Sarah Whitehorse y el indio robado. El aviso describía a Lobito como violento y peligroso, autorizando el uso de fuerza letal si intentaba resistirse. Más alarmante aún, un grupo de cazadores de recompensas ya hacía preguntas en los poblados cercanos. Estaban encabezados por un hombre llamado Jackson Cray, ex-ranger de Texas, experto en rastrear fugitivos en terrenos difíciles. Cray tenía fama de regresar con sus presas muertas en lugar de vivas, alegando siempre que habían resistido el arresto. Lo acompañaban 6 hombres más, todos armados y curtidos en la violencia de la frontera. «Puede que nos lleven 12 horas de ventaja», informó Carlos, «y vienen con exploradores indios de las agencias hombres que saben rastrear los movimientos de las tribus». La doctora Thornfield tomó entonces una decisión que reveló la hondura de su compromiso con sus pacientes. «El niño no está lo bastante fuerte para viajar. Moverlo ahora podría matarlo tanto como lo haría Blackstone. Aquí haremos resistencia». Sarah estaba a punto de protestar, pero Mary la interrumpió con una revelación que cambió toda la estrategia. «Hay algo que debes saber de Haven's Rest. No es solo un puesto de comercio. Es una estación del nuevo ferrocarril subterráneo, el que ayuda a los miembros de las tribus desplazadas a llegar a Canadá. La doctora Thornfield lleva más de 20 años atendiendo a niños como Lobito». Lo que Sarah descubrió después desafió todo lo que pensaba sobre aquel asentamiento aislado. Haven's Rest era en realidad el corazón de una red de resistencia sofisticada que se extendía desde la frontera con México hasta los territorios canadienses. La clínica de la doctora funcionaba como centro médico y de comunicaciones para una confederación de personas dedicadas a proteger a víctimas de la opresión sistemática. Los habitantes del poblado no eran simples comerciantes o vagabundos. Eran antiguos esclavos que siguieron operando rutas clandestinas tras la guerra civil, nativos que habían escapado de las reubicaciones forzadas, revolucionarios mexicanos huyendo de la persecución política, y aliados blancos que habían decidido combatir la injusticia institucional. Entre todos habían levantado una comunidad que defendía a quienes la ley había abandonado. «Hemos estado esperando a alguien como tú», le dijo la doctora Thornfield a Sarah, mientras se preparaban para la llegada de los cazadores de recompensas. «Alguien con credenciales oficiales que pueda documentar lo que realmente ocurre en estas operaciones industriales. Tu testimonio podría destapar toda la red de trata infantil». Sarah entendió que salvar a Lobito la había vinculado con algo mucho más grande que un solo acto de valentía. Había tropezado con un conflicto entre 2 visiones de la sociedad, una que veía a ciertas personas como recursos desechables y otra que defendía la dignidad fundamental de cada ser humano. Los preparativos para recibir a Jackson Cray revelaron el verdadero rostro de las defensas de Haven's Rest. Lo que parecía un poblado tranquilo era en realidad una fortaleza levantada para proteger a los vulnerables de amenazas como esta. Las casas tenían pasajes ocultos y muros reforzados. Los vecinos llevaban años entrenándose en tácticas de defensa coordinada y, lo más importante, contaban con estrategias legales listas para desafiar la autoridad de cualquiera que intentara usar la violencia contra quienes estaban bajo su cuidado. Pero al mirar a Lobito dormir plácidamente, Sarah comprendió que la lucha no era solo evitar que lo recapturaran. Se trataba de demostrar que otra sociedad era posible, una donde los niños como él pudieran sanar en vez de ser desechados como mercancía dañada. Mary Standing Bear se sentaba junto a su cama entonando cantos de sanación, con una voz que mezclaba dolor y esperanza. La doctora Thornfield revisaba sus signos vitales notando cómo la respiración mejoraba. Carlos limpiaba armas por si las negociaciones fracasaban, y Sarah redactaba un informe detallado de todo lo que había visto en la mina de Blackstone, creando un registro que sobreviviera incluso si ella no lo hacía. «Pase lo que pase mañana», dijo Sarah al grupo reunido,
Lobito no volverá a esa mina. Aquí es donde daremos la pelea. Afuera el viento de la montaña traía olor a tormenta, y en la oscuridad, Jackson Cray y sus hombres se acercaban convencidos de que sería una captura sencilla. Estaban por encontrarse con una comunidad que llevaba décadas preparándose para ese enfrentamiento. La fase de refugio en el rescate de Lobito llegaba a su fin, pero la verdadera prueba si la sanación era más fuerte que la explotación apenas comenzaba. Jackson Cray apareció al amanecer con la precisión de un hombre que jamás había fallado en cobrar una recompensa. Sus 6 acompañantes rodearon Haven's Rest como lobos, acechando a su presa cerrando cada ruta de escape. Cray cabalgó directo por la calle principal, su abrigo negro ondeando al viento matinal, un hombre tan seguro de su reputación que no necesitaba ni sigilo ni sorpresa. Sarah lo observó desde la ventana de la clínica y entendió de inmediato por qué aquel cazador de recompensas inspiraba tanto miedo. Todo en Cray irradiaba violencia calculada, la forma en que montaba el caballo, la lentitud con que escudriñaba el poblado. Era un hombre que disfrutaba del impacto psicológico de su presencia, que sabía que el miedo podía ser más eficaz que las balas. Su rostro, curtido por décadas de violencia fronteriza, estaba marcado por una cicatriz que le cruzaba desde la sien izquierda hasta la mandíbula, y sus ojos de un azul pálido no mostraban emoción alguna, más que interés profesional. Detrás de Sarah, Lobito estaba despierto y lúcido por primera vez en días. La combinación del tratamiento médico de la doctora Thornfield y la sanación cultural de Mary Standing Bear había obrado un milagro. El niño se incorporaba en la cama respirando sin dificultad, con la fiebre rota por completo. Pero lo más notable era el cambio en su espíritu. El pequeño aterrorizado y roto que Sarah había encontrado en el socavón, ahora era un muchacho que irradiaba una calma firme y determinación. Las ceremonias de sanación lo habían ayudado a procesar su trauma de un modo que la medicina occidental jamás habría logrado por sí sola. «Vino por mí», dijo Lobito en un inglés claro con voz firme, a pesar de su corta edad. «El hombre de negro. Puedo sentir sus intenciones desde aquí», dijo Mary Standing Bear con un gesto grave. En la tradición lakota, ciertos individuos desarrollaban una sensibilidad especial para percibir a los espíritus malignos y a las personas peligrosas. El tormento que Lobito había vivido en la mina parecía haber despertado esa capacidad en él. «El niño habla con la verdad», explicó Mary a Sarah. «Ese hombre carga la muerte en su andar. No piensa llevar prisioneros». La doctora Thornfield terminó de revisar los signos vitales de Lobito y tomó una decisión que sorprendió a todos en la sala. «Entonces, no le daremos la oportunidad de usar esa violencia. Sarah, necesito que confíes en mí por completo en lo que viene». Lo que la doctora tenía en mente rompía todos los supuestos que Sarah había imaginado sobre cómo se desarrollaría la confrontación. En lugar de preparar un sitio o planear otra fuga, proponía algo mucho más audaz, un desafío legal directo contra la autoridad de Cray, respaldado con documentos capaces de exponer toda la operación de Blackstone. «Jackson Cray actúa bajo la idea de que sus objetivos son criminales sin recursos legales», explicó la doctora mientras reunía una carpeta llena de papeles de su escritorio. «Pero tú eres inspectora federal. Lobito es una víctima de secuestro y trabajo forzado, y tenemos pruebas de una red sistemática de trata infantil. Si logramos forzar esta confrontación dentro de un marco legal en lugar de un tiroteo, podríamos usar los propios métodos de Cray en su contra». El plan requería temple y precisión absoluta. La doctora llevaba más de 20 años reuniendo evidencias de actividades criminales en la región, explotación laboral, prácticas mineras ilegales y corrupción entre funcionarios territoriales. Sus archivos contenían declaraciones juradas de trabajadores fugados, fotografías de condiciones inseguras y copias de registros financieros que demostraban pagos a autoridades. Y lo más importante, mantenía correspondencia con funcionarios federales en Washington, que ya empezaban a investigar abusos en los territorios del oeste. El testimonio de Sarah sería la pieza final para armar un caso que llegara hasta la capital territorial y más allá. Pero primero debían sobrevivir a la amenaza inmediata de Jackson Cray. El cazador desmontó frente a la clínica y caminó hacia la entrada con la calma de alguien que no esperaba resistencia. Su mano descansaba sobre la culata de la pistola y sus ojos inspeccionaban cada ángulo del edificio en busca de posiciones defensivas. Detrás de él,
Sus hombres se habían parapetado entre las construcciones del asentamiento, con los rifles apuntando a las ventanas y puertas de la clínica. Doctora Thornfield, llamó Cray con voz dura, la de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Sé que está ahí con la secuestradora y el indio robado. Salgan en paz y nadie saldrá herido. La doctora salió al pórtico de la clínica, pero no sola. A su lado estaba el juez Marcus Stone, un magistrado de circuito territorial, que se encontraba en Haven's Rest por motivos que Cray jamás habría previsto. El juez Stone, un hombre septuagenario de cabello blanco y porte respetado, incluso en las fronteras más rudas, cambió por completo la dinámica. Señor Cray, dijo con voz que imponía autoridad legal. Entiendo que viene a cobrar una recompensa. Antes de cualquier arresto quiero revisar las órdenes y la documentación que autoriza sus acciones. Por primera vez el aplomo de Cray titubeó. Esperaba enfrentar civiles indefensos, no a un juez territorial exigiendo procedimientos legales. No necesito órdenes para mi trabajo, respondió, aunque la inseguridad se coló en su tono. La compañía minera ofreció una recompensa legítima por propiedad robada. ¿Propiedad robada? Las cejas del juez se arquearon. ¿Se refiere usted a un niño humano, señor Cray? Porque los códigos territoriales son claros respecto al estatus legal de los menores, y no conozco estatuto alguno que clasifique a los niños nativos como bienes que pueden ser robados. Sara observaba desde la ventana cómo el lenguaje legal desarmaba una situación que parecía destinada a la violencia. La presencia del juez obligaba a Cray a justificar sus acciones en el marco de la ley, y no solo en la fuerza. Pero Cray era demasiado astuto para quedar completamente atrapado. Sacó un documento doblado de su abrigo y se lo entregó al juez Stone. El niño está atado por un contrato de trabajo firmado por su representante tribal. La mujer interfirió con operaciones legítimas y secuestró a un trabajador contratado. Eso la convierte en criminal y a él en mercancía robada. El juez revisó el papel con gesto sombrío. Finalmente levantó la vista con un desprecio apenas contenido. Señor Cray, este contrato está firmado por alguien que dice representar a los Sioux de Pine Ridge, pero tiene fecha de 6 meses, después de que ese individuo muriera de influenza. O me presenta documentos falsificados, o pretende que yo crea en fantasmas muy aplicados. La revelación de que el contrato era fraudulento sacudió a los hombres de Cray. Creían estar cumpliendo con la ley, no participando en un secuestro. Sara vio cómo varios bajaban sus armas e intercambiaban miradas de duda. Cray, sin embargo, estaba demasiado comprometido para dar marcha atrás. Su mano se movió hacia el arma, y Sara comprendió que las maniobras legales solo habían retrasado la violencia no evitado. Con juez o sin juez, gruñó Cray, no me iré con las manos vacías. Ese niño vale $1000 y tengo cuentas que pagar. Fue entonces cuando Lobito tomó una decisión que lo cambió todo. Salió de la clínica por su propio pie, caminando con la dignidad tranquila de alguien que había recuperado su identidad y su voluntad. Vestía ropa tradicional Lakota, que Mary Standing Bear le había entregado, y se movía con una dignidad que imponía respeto, a pesar de su corta edad. Mi nombre es Shunka Chikala de los Oglala. Lakota dijo con voz clara, que se extendió por todo el asentamiento. Fui robado de mi pueblo y obligado a trabajar en la mina del hombre blanco. Esta mujer me salvó la vida. Ella está bajo la protección del espíritu de mi abuelo y de las leyes sagradas de mi gente. El efecto de las palabras de Lobito fue como un relámpago. Varios habitantes de Haven's Rest salieron de sus casas, y Sara notó que muchos eran indígenas que comprendían el lenguaje ceremonial que el niño estaba invocando. No hablaba solo como un muchacho, estaba apelando a normas espirituales y legales ancestrales que tenían peso en las comunidades originarias. Mary Standing Bear dio un paso adelante y comenzó a traducir las palabras de Lobito a varias lenguas tribales, creando un eco que se propagó por la multitud. Pero además añadió su propio testimonio. Soy Mary Standing Bear, de la nación Blackfeet. Doy fe de que este niño dice la verdad. La mujer actuó con honor al salvar a un pequeño de la esclavitud. Quien intente devolverlo a ese lugar maldito es enemigo de todos los pueblos indígenas. Cray comenzaba a perder el control, pues lo que parecía una simple captura por recompensa se transformaba en un choque complejo que involucraba leyes tribales, justicia territorial y supervisión federal. Sus hombres mostraban cada vez menos disposición a usar violencia contra un niño que claramente era víctima y no delincuente. Pero Cray,
Había construido su reputación en no retroceder jamás, y parecía dispuesto a disparar antes que aceptar la derrota. «Basta de tonterías legales», gruñó sacando su pistola. «Me llevaré al niño y a la mujer, y cualquiera que se interponga los acompañará en la tumba». Fue entonces cuando surgió la última sorpresa del enfrentamiento. Desde posiciones ocultas alrededor del poblado aparecieron una docena de figuras armadas. No eran los hombres de Cray, sino residentes de Haven's Rest, que habían permanecido escondidos listos para el momento justo. Sara reconoció a Carlos González entre ellos, junto con otros que se movían con la disciplina de combatientes experimentados. «Señor Cray», dijo la doctora Thornfield con calma, «debería saber que Haven's Rest es una comunidad santuario reconocida por la ley territorial. Tenemos autorización federal para proteger a víctimas de explotación laboral y refugiados tribales. Su presencia aquí con armas constituye una violación de los estatutos federales sobre jurisdicciones de santuario». El juez Stone asintió con firmeza. «La doctora tiene razón. Además, con base en las pruebas presentadas, emito una orden de restricción temporal contra cualquier intento de sacar al niño de esta comunidad, hasta que se investiguen por completo las circunstancias de su supuesto contrato laboral». Cray se hallaba en una posición inédita, superado legalmente y en desventaja militar, a pesar de creer tener superioridad numérica. Sus hombres ya no lo seguían con la misma obediencia. Varios incluso se apartaron y él mismo corría riesgo de ser arrestado si continuaba amenazando a testigos federales. El golpe más devastador a su autoridad vino de un lugar inesperado. Uno de sus propios hombres, un joven rastreador llamado Tom Riverside, de ascendencia Crow, dio un paso al frente y habló con Lobito en su lengua natal. Tras un breve intercambio, Tom se volvió hacia Cray. Con expresión de repulsión declaró: «Renuncio. Este niño pertenece al clan de mi esposa. Nos dijiste que perseguíamos a un criminal peligroso, no a un pequeño que escapó de la esclavitud. No seré parte de esto». 3 de los hombres de Cray lo imitaron, dejaron sus armas en el suelo y se retiraron del enfrentamiento. De pronto Cray estaba superado en número y enfrentaba cargos federales si persistía en sus amenazas. La tensión se prolongó unos instantes mientras él calculaba sus opciones. Finalmente su instinto de supervivencia venció al orgullo. Guardó el arma y montó de nuevo su caballo. «Esto no ha terminado», dijo mirando a Sara. «Blackstone Mining tiene recursos que ni imaginas. Encontrarán otra manera de conseguir lo que quieren». La respuesta del juez Stone pesó como una sentencia. «Entonces afrontarán un proceso federal por cualquier intento futuro de interferir con esta investigación. Le sugiero que informe a sus patrones que la ley territorial se aplica a todos sin importar su dinero». Cuando Cray y los pocos que lo seguían se alejaron de Haven's Rest, Sara sintió un profundo alivio, mezclado con la certeza de la batalla mayor que se avecinaba. Habían ganado esta confrontación, pero las palabras finales de Cray eran ciertas. Blackstone representaba un poder institucional que no se detendría por un simple revés legal. Lobito se acercó a Sara y le tomó la mano con la naturalidad de un niño que volvía a confiar. «El espíritu de mi abuelo dice que nuestra lucha apenas comienza», le dijo, «pero también dice que ya no estamos solos». Sara miró a la comunidad diversa que se había unido para proteger los indígenas inmigrantes mexicanos antiguos, esclavos aliados blancos, y un juez federal que había puesto la justicia por encima del dinero. Comprendió que salvar a Lobito la había conectado con algo mucho más grande que un solo rescate. Habían sentado las bases de un movimiento capaz de desafiar todo un sistema de explotación que había generado los horrores en la mina Blackstone. Pero primero tendrían que transformar su victoria moral en un cambio duradero que protegiera a todos los niños atrapados en situaciones similares. La confrontación había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 3 semanas después de la derrota de Jackson Cray en Haven's Rest, Sara recibió un telegrama que lo cambió todo. El mensaje venía de Washington, D.C., con el sello oficial de la Oficina de Asuntos Indígenas, y su contenido sacudió a toda la red de resistencia que se había ido formando en torno al rescate de Little Wolf. Investigadores federales venían a Montana con citatorios y autoridad sobre las operaciones mineras del oeste, pero el telegrama ocultaba un giro devastador que nadie esperaba. El investigador principal era el comisionado Harold Blackwood, un hombre cuya fama de meticulosidad iba pareja con una hostilidad notoria hacia los derechos indígenas. Blackwood
había pasado la última década impulsando políticas para acelerar la asimilación de los pueblos tribales, mediante reubicaciones forzadas y la supresión cultural. Su designación para encabezar la pesquisa sugería que intereses poderosos en Washington preferían contener el escándalo antes que revelar la verdad. Sarah permaneció de pie en la clínica de la doctora Thornfield, leyendo el telegrama en voz alta, ante el grupo que ya funcionaba como liderazgo no oficial del movimiento. Además de la médica y Mary Standing Bear, ahora estaban el juez Stone Carlos González y 3 aliados recién llegados, cuya presencia mostraba la rapidez con que su causa ganaba eco en la región. La primera era Elena Vázquez, periodista del Denver Post, que había viajado a Montana para documentar las acusaciones de trabajo infantil. Elena era una mujer de unos 30 años de inteligencia aguda y reputación por destapar la corrupción donde otros reporteros no se atrevían. Había cubierto huelgas en los pueblos mineros de Colorado, donde los guardias de la compañía disparaban a los trabajadores escándalos políticos con gobernadores territoriales, que vendían cargos judiciales al mejor postor, y la violencia fronteriza que cobraba cientos de vidas cada año. Sus textos influían en la opinión pública del oeste, y tenía contactos con editores en Chicago, Nueva York y San Francisco, capaces de amplificar historias a nivel nacional. El viaje de Elena no respondía solo a la curiosidad profesional. Su hermano menor Miguel había desaparecido 3 años antes mientras trabajaba como intérprete para agentes indios en Nuevo México. Elena sospechaba que lo habían matado por descubrir pruebas de corrupción, pero nunca halló cómo probarlo. La historia del rescate de Little Wolf la convenció de que la explotación sistemática de niños estaba ligada a la desaparición de su hermano. El segundo aliado fue el capitán James Morrison, un oficial de carrera que renunció antes que participar en reubicaciones forzosas de pueblos tribales. Morrison aportó conocimiento íntimo de las políticas gubernamentales hacia los indígenas y contactos militares cada vez más incómodos con su papel en sostener la explotación civil de comunidades originarias. A sus 45 años era un hombre perseguido por órdenes que obedeció y decisiones que ahora lamentaba. Su renuncia le costó la pensión y la carrera, pero le devolvió la paz para dormir. La tercera incorporación resultó aún más sorprendente. Thomas Whitehorse, el propio tío de Sarah, había viajado desde la reserva Cheyenne en Oklahoma, tras enterarse por redes tribales de las actividades de su sobrina. Thomas, jefe tradicional con décadas de experiencia en la compleja relación entre soberanía tribal y autoridad federal, aportó guía espiritual y experiencia política, que sería clave en la confrontación venidera. Había sobrevivido a masacres, visto morir a su padre por heridas, sin tratar y perdido a una hermana en una escuela interna. Pero también había aprendido a usar la ley como arma contra la opresión estudiando derecho con misioneros cuáqueros y litigando por precedentes de soberanía tribal. La investigación de Blackwood está pensada para fracasar, explicó Thomas tras leer el telegrama. Documentará violaciones mínimas, propondrá reformas cosméticas y mantendrá intacto el sistema. Su misión real es desacreditar nuestros testimonios y legitimar la explotación continuada. Lo vi actuar en las negociaciones por las Black Hills. Usa el lenguaje jurídico para disfrazar una bancarrota moral. Esa evaluación obligó al grupo a enfrentar una realidad terrible. Presentar pruebas sobre los crímenes de Blackstone no bastaría para provocar un cambio profundo. Tenían que burlar a un investigador federal que en la práctica trabajaba para los intereses mineros, mientras generaban presión pública suficiente para forzar reformas reales y no parches. Elena Vázquez propuso entonces una estrategia brillante y extremadamente peligrosa. En lugar de esperar la investigación controlada de Blackwood, decidieron emprender su propia documentación a fondo de la red de trabajo infantil, reuniendo pruebas que podrían enviarse directamente a los periódicos de todo el país. Pero este plan exigía infiltrarse en minas en operación, entrevistar a niños traumatizados y exponerse a represalias de intereses que ya habían demostrado estar dispuestos a usar la violencia. Necesitamos entrar al sistema, explicó Elena desplegando mapas sobre el escritorio de la doctora Thornfield. Blackstone no es la única compañía que usa a menores. Mis contactos en Denver han identificado al menos otras 6 operaciones en Colorado, Wyoming y Montana que adquieren niños mediante los mismos métodos. Si logramos documentar el alcance de esta red, podremos probar que no son casos aislados, sino una empresa criminal organizada que cruza varios estados. Los mapas que Elena había conseguido mostraban la magnitud real del problema. Las minas estaban conectadas por líneas de ferrocarril, que facilitaban tanto el transporte de los niños como de los minerales extraídos. Los pueblos mineros se habían levantado en lugares remotos,
sin vigilancia externa, y con autoridades locales sometidas a los intereses de las compañías. Registros financieros indicaban que los mismos grupos de inversión eran dueños de múltiples minas, creando un sistema coordinado de explotación infantil en miles de kilómetros cuadrados. «Miren este patrón», señaló Elena apuntando con el dedo los sitios marcados en el mapa. Cada operación está cerca de una reserva o comunidad indígena. No se trata de niños al azar, apuntan sistemáticamente a las familias nativas con ayuda de agentes indios corruptos y representantes tribales vendidos. El capitán Morrison agregó información militar que hacía todo aún más inquietante. Los destacamentos del ejército han brindado seguridad a las minas supuestamente para protegerlas de ataques indios. Pero tengo reportes de que soldados fueron usados para capturar a niños fugados y devolverlos a los túneles. Aquellos que se negaron a participar en estas acciones enfrentaron juicios militares. En los días siguientes trazaron un plan tan ambicioso como peligroso. Elena usaría sus credenciales de periodista para entrar oficialmente en las minas, mientras Morrison aprovecharía sus contactos castrenses para investigar a las agencias del gobierno que facilitaban el tráfico de menores. Sarah retomaría su papel de inspectora federal, pero ahora con operaciones encubiertas y el respaldo de una red organizada en lugar de trabajar sola. Thomas Whitehorse coordinaría con líderes tribales de toda la región para documentar qué niños habían sido arrebatados y bajo qué circunstancias. Esta estrategia cultural y legal probaría que las compañías no solo violaban las leyes laborales federales, sino también tratados que garantizaban la soberanía tribal sobre sus miembros. Lobito insistió en participar, lo cual horrorizó al principio a los adultos. Quería ayudar a identificar y rescatar a otros pequeños atrapados en las mismas condiciones que él había sufrido. Su conocimiento del funcionamiento del sistema era invaluable, pero exponerlo a más trauma parecía impensable para Sarah. «No puedes protegerme tratándome como una víctima indefensa», dijo Lobito con voz firme ante todos. «Yo conozco esos lugares. Sé cómo piensan los capataces. Sé qué guardias aceptan sobornos y cuáles disfrutan lastimar a los niños. Sé cómo hablar con quienes han aprendido a no confiar en los adultos. Mi conocimiento puede salvar vidas». La insistencia de Lobito no era arrogancia ni heroísmo mal entendido. Durante su recuperación en Haven's Rest, había procesado sus experiencias mediante prácticas de sanación Lakota que transformaban el dolor en sabiduría útil para la comunidad. Mary Standing Bear lo guió en ceremonias que le ayudaron a comprender que su supervivencia implicaba responsabilidad hacia quienes aún sufrían. En nuestras tradiciones, explicó Mary al grupo, los niños que superan pruebas extremas suelen convertirse en guías para otros. El muchacho habla con la voz de la experiencia. Ignorar su conocimiento sería deshonrar lo que soportó y desperdiciar la medicina que su dolor le ha dado. Thomas Whitehorse añadió el contexto cultural que ayudó a Sarah a entender por qué la participación de Lobito no era opcional sino necesaria. En nuestras tradiciones, sanar implica ayudar a sanar a otros. El niño no podrá recuperarse por completo hasta que transforme su sufrimiento en medicina para su pueblo. No se trata de exponerlo a más peligro, sino de completar su camino espiritual de víctima a sanador. La fase de investigación que siguió fue distinta a todo lo que Sarah había imaginado. Trabajando en equipos coordinados, comenzaron a documentar una red de explotación infantil que abarcaba toda la región minera del oeste. Las habilidades periodísticas de Elena le daban acceso a archivos oficiales y documentos empresariales, mientras que los vínculos militares de Morrison destapaban las políticas que permitían la explotación sistemática. La primera inspección encubierta de Sarah la llevó a la mina Copper Mountain en Wyoming, donde descubrió condiciones que hacían que la operación de Blackstone pareciera casi humana en comparación. Niños de apenas 5 años trabajaban en túneles tan estrechos que un adulto no cabía, sacando mineral de vetas a las que solo podían acceder los más pequeños. La tasa de mortalidad era espantosa. Casi 40% moría en su primer año de contrato por accidentes, enfermedades o agotamiento. En Copper Mountain, los niños habían sido obtenidos mediante un método especialmente cruel que la investigación de Elena reveló como práctica cada vez más común. Las compañías mineras se aliaban con agentes indios corruptos para identificar familias hambrientas en reservas donde los víveres del gobierno habían sido reducidos a propósito. A los padres se les prometía educación y capacitación a cambio de contratos temporales, pero la educación consistía en aprender a manejar maquinaria peligrosa
y la capacitación en técnicas para extraer mineral en túneles inestables. Pero fue el aporte de Lobito lo que dio las claves más valiosas para entender cómo funcionaba realmente el sistema. Con la ayuda de Mary Standing Bear, como intérprete cultural, explicó al grupo los métodos psicológicos que se usaban para controlar a los niños separados de sus familias. Las compañías mineras tenían un plan calculado romper la identidad tribal y cortar los lazos culturales, obligando a los pequeños a abandonar sus lenguas, sus ceremonias espirituales e incluso sus nombres. No solo nos roban el trabajo, dijo Lobito en una de las sesiones de planeación con la autoridad de quien sobrevivió a aquello. Nos roban el alma. Nos hacen olvidar quiénes somos. Así ya no recordamos que merecemos un trato mejor. Nos dicen que nuestras familias nos vendieron porque no valíamos nada, que nadie nos busca, que esto es lo único para lo que servimos. La manipulación psicológica se reforzaba con brutalidad física pensada no solo para castigar, sino para quebrar cualquier resistencia. Los niños que hablaban sus lenguas originarias eran golpeados y obligados a trabajar turnos dobles. Quienes intentaban practicar ceremonias tradicionales eran encerrados en cuartos de aislamiento tan pequeños que apenas podían sentarse. Y lo más devastador, separar y castigar a quienes intentaban ayudarse entre sí, creando un ambiente donde la compasión se volvía un peligro, en vez de una fuerza. Este entendimiento llevó a una conclusión decisiva en su futura confrontación con el comisionado Blackwood. La red de trabajo infantil no solo violaba leyes federales de seguridad y trabajo, estaba destruyendo la identidad cultural indígena en contradicción con las políticas recientes que reconocían la soberanía tribal y los derechos culturales. La investigación de Elena reveló que la red estaba coordinada por empresas fantasma que ocultaban a los verdaderos dueños. Los mismos intereses financieros que manejaban Blackstone Mining controlaban operaciones en otros 5 estados, usando idénticos métodos para conseguir y explotar a los niños. Más grave aún, esas compañías recibían subsidios federales para programas de educación industrial, que en teoría debían dar capacitación laboral a jóvenes indígenas. Los documentos hallados por Elena mostraban un esquema sofisticado de fraude, que iba de las minas hasta las agencias federales en Washington. Fondos destinados a la educación tribal se desviaban a las mineras mediante contratos falsos que disfrazaban la esclavitud infantil como formación vocacional. Los funcionarios que cuestionaban estos arreglos eran enviados a puestos remotos o acusados de corrupción para arruinar sus carreras. Los contactos militares del capitán Morrison aportaron más pruebas. Las agencias indias del gobierno participaban activamente en la red. Los agentes recibían dinero por cada niño que entregaban a las mineras con papeles que disfrazaban las transacciones como asignaciones educativas legales. La corrupción llegaba a los niveles más altos de la administración territorial, con varios funcionarios siendo accionistas de las compañías que debían supervisar. La investigación de Morrison mostró que los comandantes militares tenían órdenes de proteger las minas, pero no les decían que dentro trabajaban niños. Los oficiales que descubrieron la verdad y se opusieron fueron sometidos a consejo de guerra por desobedecer órdenes o afectar la disciplina. Pero el hallazgo más explosivo vino de una fuente inesperada. Tom Riverside, el rastreador que había abandonado a la banda de Cray, se acercó al grupo con información que expuso la magnitud de la red criminal. Riverside había trabajado años en operaciones de aprehensión de fugitivos en varios territorios, y poco a poco entendió que muchas de esas misiones consistían en capturar a niños que huían de las minas. Tienen todo un sistema, explicó en una reunión secreta en las montañas cerca de Haven's Rest. Cazarrecompensas, alguaciles corruptos, hasta algunos marshals federales están metidos. Cuando la ley está hecha para proteger a las compañías mineras y no a los niños, yo mismo rastreé a más de 30 pequeños que creí criminales peligrosos. Ahora sé que eran solo criaturas tratando de volver con sus familias. El testimonio de Riverside resultó especialmente valioso porque podía identificar a oficiales de la ley que participaban conscientemente en la red. Sus registros mostraban un patrón de coordinación entre mineras y autoridades que probaba la naturaleza sistemática de la explotación. Esta revelación obligó al grupo a aceptar una dura verdad: su evidencia sería inútil si la entregaban por los canales legales normales. La investigación de Blackwood era apenas una pieza de un sistema mucho más amplio diseñado para perpetuar la explotación mientras mantenía la apariencia de legalidad. Entonces Thomas Whitehorse propuso una solución inspirada en las formas tradicionales de justicia indígena. No podemos derrotar a este sistema jugando con sus reglas. Tenemos que crear nuevas reglas basadas en las antiguas, las de la dignidad humana,
y la soberanía tribal que existían antes de que sus gobiernos reclamaran autoridad sobre nuestros pueblos. De allí nació una estrategia que combinaba técnicas modernas de investigación con conceptos ancestrales de justicia y responsabilidad comunitaria. En vez de entregar las pruebas al comisionado Blackwood, las difundirían al mismo tiempo en periódicos nacionales, consejos tribales de toda la región y congresistas aliados que trabajaban en leyes de derechos indígenas. El plan también incluía una red de refugios y rutas de escape para ayudar a los niños a huir de las minas antes de que los cazarrecompensas pudieran atraparlos de nuevo. Los vínculos de Thomas Whitehorse con comunidades tribales de toda la región sentaron la base de este nuevo ferrocarril clandestino, mientras que los contactos militares del capitán Morrison ayudaron a identificar a oficiales solidarios que se negarían a obedecer órdenes de perseguir a los niños que lograban escapar. Pero antes necesitaban llevar a cabo una última misión de rescate que sería la pieza central de sus futuras revelaciones públicas. Sarah había localizado una mina en Colorado, donde más de 30 menores eran retenidos en condiciones que equivalían a tortura sistemática. El rescate sería arriesgado y complejo, exigiendo coordinación entre varios equipos y un tiempo preciso para evitar una represalia sangrienta. La operación de Colorado, conocida como la mina Silver Creek, representaba lo peor de toda la red de trabajo infantil ubicada en un valle montañoso remoto al que solo se accedía por una vía férrea. Allí usaban a los niños para extraer plata en túneles demasiado inseguros para los adultos. La tasa de mortalidad en Silver Creek superaba el 60% con pequeños que morían en derrumbes intoxicados por gases venenosos o en accidentes de maquinaria que se consideraban simples gastos operativos. Lobito insistió en participar en aquella misión final, no como víctima protegida, sino como guía cuyo conocimiento podía marcar la diferencia entre el éxito y la tragedia. Su papel sería hablar con los niños esclavizados y hacerles entender que el rescate era real, que había adultos dispuestos a luchar por su libertad, en lugar de explotar su indefensión, mientras el grupo se preparaba para lo que todos comprendían podía ser su última operación. Sarah pensó en cuánto había cambiado su vida desde aquel momento en la mina Blackstone, en que vio el cuerpo destrozado de Lobito. Había comenzado como alguien que solo intentaba cumplir con su trabajo, pero ahora formaba parte de un movimiento que cuestionaba los cimientos del poder en la sociedad norteamericana. Mi abuela decía que los espíritus me guiaron hasta ese socavón, confesó Sarah a Lobito, mientras revisaban los mapas de la operación en Colorado, pero yo creo que los espíritus solo esperaban a alguien lo bastante terca para no darse la vuelta frente a lo imposible. Lobito sonrió con la calma adquirida en su proceso de sanación. El espíritu de mi abuelo dice que lo imposible no es más que otra forma de llamar al trabajo sagrado que los ancestros han esperado que realicen las personas correctas. A la mañana siguiente, iniciarían el viaje a Colorado y la confrontación que decidiría si sus pruebas podían provocar un cambio real, capaz de proteger a niños como Lobito. El comisionado Blackwood ya estaba en Montana con su investigación amañada diseñada para minimizar en lugar de revelar la verdad. Pero el equipo de Sarah había construido algo más fuerte que la autoridad oficial, una red de personas dispuestas a arriesgarlo todo por defender a los más vulnerables. La pregunta era si la justicia basada en la dignidad humana podía vencer a un sistema sostenido por la codicia y la explotación. La hora de la verdad estaba a punto de llegar, y todo lo que habían defendido se decidiría en los próximos días. El rescate en la mina Silver Creek tuvo lugar una mañana nevada de noviembre de 1923, exactamente 6 meses después de que Sarah encontrara a Lobito agonizando en los túneles de Blackstone. Lo ocurrido en esas montañas de Colorado transformaría no solo la vida de 32 niños esclavizados, sino también el futuro de los derechos laborales y la protección infantil en todo el oeste. La operación comenzó antes del amanecer con 5 equipos avanzando en coordinación hacia la mina remota desde distintos flancos. Sarah encabezaba el grupo principal de rescate acompañada de Lobito, Mary Standing Bear y la doctora Thornfield. Elena Vázquez se colocó con su cámara en puntos estratégicos para registrar cada detalle. El capitán Morrison comandaba un equipo de seguridad destinado a impedir que los guardias de la compañía interfirieran en la misión. Thomas Whitehorse coordinaba con representantes tribales, preparados para reclamar de inmediato la custodia de los menores indígenas liberados. Carlos González se encargaba del transporte y la logística para garantizar que los rescatados fueran llevados rápidamente a un lugar seguro. Pero el elemento más decisivo del plan
fue algo que nadie esperaba. Una huelga masiva y coordinada de mineros adultos en 7 estados sincronizada con la operación de rescate. La noticia de la investigación sobre el trabajo infantil se había filtrado en redes clandestinas de obreros que también eran víctimas de explotación. Estos hombres decidieron que ya no extraerían riqueza para compañías que esclavizaban a criaturas, y su paro simultáneo creó una crisis que desvió la atención de lo que ocurría en Silver Creek. El papel de Lobito superó todas las expectativas. Cuando lograron entrar al complejo y llegar a las cámaras subterráneas donde estaban los niños, él comenzó a hablarles en varias lenguas tribales. Muchos habían estado aislados tanto tiempo que casi habían olvidado cómo comunicarse. Pero la presencia de Lobito despertó en ellos algo que estaba dormido, aunque no destruido. Soy Shunka Chikala, de los Oglala Lakota, anunció a los pequeños acurrucados en la oscuridad. Yo fui como ustedes. Pensé que moriría en un lugar como este, pero hay adultos que luchan por los niños en lugar de usarlos. Venimos a llevarlos a casa. La reacción fue una mezcla de incredulidad, miedo y esperanza desesperada. Algunos llevaban más de 2 años bajo tierra y padecían enfermedades que la doctora Thornfield solo conocía por los manuales médicos. Muchos presentaban traumas psicológicos profundos que requerirían años de curación, pero todos mostraban una resistencia que a Sara le resultaba tan desgarradora como inspiradora. Entre los rescatados estaba una niña navajo de 6 años llamada María Begay, llevada de la casa de su abuela 18 meses antes, bajo el pretexto de recibir tratamiento para la tuberculosis. En realidad la habían forzado a trabajar en galerías tan tóxicas que los adultos se negaban a entrar. Cuando Sara la encontró apenas respiraba y no pesaba ni 13 kilos. Otro de los niños era Joseph Crowfeather, un muchacho lakota de 10 años que había sido amigo de Lobito en la mina Blackstone antes de ser trasladado a Silver Creek como castigo por intentar organizar resistencia entre los menores. Joseph había guardado en su memoria un registro detallado de cada niño que había muerto en las minas, recordando sus nombres y clanes para que algún día sus familias supieran lo que les ocurrió. El rescate se logró con muy poca violencia, en parte, porque la huelga de los mineros había desviado a la mayoría de las fuerzas de seguridad de la compañía lejos de Silver Creek, y también porque las conexiones periodísticas de Elena Vázquez habían conseguido que alguaciles federales estuvieran presentes como observadores neutrales. Su presencia significaba que cualquier intento de los guardias de usar la fuerza contra los rescatistas sería presenciado y documentado por la ley federal. Pero el verdadero golpe llegó cuando el comisionado Blackwood arribó a Silver Creek, esperando llevar a cabo una investigación controlada que minimizara el escándalo. En lugar de eso, se encontró frente a 32 niños liberados, amplia evidencia fotográfica de sus condiciones y un grupo de periodistas convocados por la red de periódicos de Elena. Thomas Whitehorse había preparado este momento con astucia. Con una estrategia impecable, presentó al comisionado Blackwood documentos legales que cuestionaban la autoridad del gobierno federal para investigar a menores secuestrados en territorios tribales soberanos. Según los tratados, esos niños eran primeros ciudadanos de sus propias naciones, y cualquier delito contra ellos debía juzgarse bajo jurisdicción tribal. Comisionado Blackwood, dijo Thomas con voz firme, apoyada en siglos de precedentes legales. Usted está investigando el crimen equivocado. Esto no es una disputa laboral, ni una infracción regulatoria. Es un acto de guerra contra pueblos soberanos ejecutado mediante el secuestro y la esclavitud de nuestros niños. La respuesta apropiada no es una investigación burocrática, sino la devolución inmediata de los menores a sus comunidades y reparaciones por el daño causado. Ese desafío jurídico destrozó los planes de encubrimiento de Blackwood. Él había llegado preparado para señalar faltas menores y sugerir reformas superficiales. Pero el argumento de soberanía tribal lo obligaba a enfrentar la posibilidad de que toda la red de trabajo infantil violaba tratados federales con fuerza de ley internacional. Elena había coordinado la difusión de las pruebas para que coincidiera con el rescate. Esa misma mañana en que los niños eran liberados en Silver Creek, periódicos de todo el país publicaban exposiciones detalladas sobre la red interestatal de tráfico infantil. El Denver Post sacó en portada las fotografías de los pequeños rescatados. El Chicago Tribune publicó la serie de investigaciones de Elena que mostraban las conexiones financieras entre las mineras y funcionarios del gobierno. El New York Times difundió el análisis legal de Thomas Whitehorse explicando cómo el sistema violaba la soberanía tribal.
Pero la cobertura más poderosa vino de una fuente inesperada. Lobito había pasado semanas trabajando con Mary Standing Bear para redactar un testimonio detallado de sus vivencias contado desde la perspectiva de un niño, pero con la madurez de alguien que había sobrevivido a la opresión sistemática. Elena organizó su publicación simultánea en 12 diarios, generando un debate nacional sobre el bienestar infantil, que obligó a los políticos a pronunciarse sobre asuntos que antes ignoraban. Quiero que la gente sepa que los niños recordamos todo, había escrito Lobito. Recordamos a los adultos que nos hicieron daño, pero también a los que nos protegieron. Cuando los grandes deciden salvar a los niños en vez de usarlos, cambia lo que creemos posible en el mundo. La respuesta del público superó cualquier expectativa. Lluvias de cartas llegaron a las oficinas del Congreso exigiendo acción contra el trabajo infantil. Organizaciones religiosas impulsaron boicots de productos elaborados con mano de obra de niños y grupos de mujeres. Organizaron protestas en las sedes de las compañías mineras. Lo más importante fue que comunidades indígenas de toda la región comenzaron a coordinar sus propias investigaciones y rescates, usando la red que Thomas Whitehorse había ayudado a construir. El comisionado Blackwood quedó en una posición insostenible. Su plan de encubrimiento fue desenmascarado antes de empezar, y enfrentaba presión del Congreso, la prensa y los líderes tribales que exigían verdadera rendición de cuentas. Aún peor para los intereses mineros, la huelga de los adultos se estaba extendiendo a otras industrias. Trabajadores se negaban a laborar para empresas que explotaban a menores. La presión económica generada por esas huelgas provocó cambios rápidos que ninguna investigación burocrática habría logrado. En apenas 2 semanas tras el rescate de Silver Creek, 6 grandes compañías mineras anunciaron nuevas políticas que prohibían contratar a menores de 16 años. Agentes federales que habían participado en la trata fueron destituidos o trasladados. Y lo más significativo, el Congreso abrió audiencias para legislar que los gobiernos tribales tuvieran mayor autoridad para proteger a sus miembros de la explotación. Pero la transformación más profunda ocurrió en la vida de los niños liberados. La doctora Thornfield fundó en Havens Rest un centro de rehabilitación especializado en atender a víctimas del trabajo infantil. Ese lugar combinaba medicina moderna con prácticas tradicionales indígenas, creando un espacio donde los pequeños podían sanar física y espiritualmente. Lobito se convirtió en líder natural entre los rescatados, ayudándolos a enfrentar el camino de la recuperación y a reconectar con sus raíces. Su propia transformación de víctima a sanador fue asombrosa de presenciar. El niño destrozado que Sarah había encontrado en la mina Blackstone se había convertido en un joven que irradiaba fuerza, sabiduría y compasión. Los adultos que nos salvaron me enseñaron algo importante, explicó Lobito a un grupo de recién rescatados en uno de los círculos de sanación. Nos demostraron que hay quienes luchan por los niños aunque sea peligroso, aunque les cueste todo. Ahora nos toca decidir qué tipo de adultos seremos cuando crezcamos. Mary Standing Bear trabajó con cada niño para ayudarles a reencontrarse con sus raíces y lazos familiares. Gracias a una amplia red de contacto con comunidades tribales, logró ubicar a los parientes de 28 de los 32 pequeños rescatados en Silver Creek. Los 4 cuyos familiares no pudieron localizarse fueron adoptados formalmente por miembros de la tribu, personas que comprendían sus heridas y podían darles un cuidado culturalmente apropiado. La transformación de Sarah fue igual de sorprendente. Lo que empezó como una inspectora federal cumpliendo con rigor su deber, terminó convirtiéndola en una defensora nacional de la protección infantil y de los derechos de los pueblos originarios. Su documentación detallada de la red de explotación infantil aportó la base de pruebas que impulsó una legislación federal capaz de revolucionar la manera en que el gobierno enfrentaba la explotación laboral. Elena Vázquez recibió el premio Pulitzer por su serie de reportajes que desenmascaraban el tráfico de menores, pero usó su fama para fundar una organización dedicada a financiar periodismo de investigación, centrado en derechos laborales y bienestar de la niñez. Sus escritos ayudaron a exponer redes similares en otras industrias y regiones. El capitán Morrison fue reincorporado al ejército con todos los honores tras concluir una investigación del Congreso, que determinó que su renuncia había sido un acto legítimo de conciencia frente a órdenes ilegales. El resto de su carrera la dedicó a elaborar políticas militares que protegieran a los soldados de participar en operaciones que violaran la ley federal o los tratados con pueblos indígenas. Las estrategias legales de Thomas Whitehorse se convirtieron en cimiento de reformas que ampliaron la soberanía tribal
dando a las comunidades mayor control sobre el bienestar de sus miembros. Sus esfuerzos ayudaron a establecer precedentes que protegían a los niños indígenas contra el despojo y la supresión cultural. El golpe económico para las compañías mineras fue inmediato y brutal. Las acciones se desplomaron cuando los inversionistas huyeron de empresas vinculadas al trabajo infantil. Varias grandes operaciones declararon bancarrota al perder acceso a mano de obra infantil y verse obligadas a pagar salarios de adultos para trabajos peligrosos. El modelo económico que había hecho rentable la minería en el oeste se modificó de raíz, pero quizá el cambio más importante fue cultural. Los rescates y la cobertura mediática despertaron un debate nacional sobre el trato a la niñez que superó divisiones regionales y étnicas. Padres de todo el país comenzaron a exigir mayor protección para todos los niños, no solo para los de familias privilegiadas. 3 años después de aquel día en que Sarah encontró a Lobito en la mina Blackstone, ella se encontraba a su lado en su ceremonia de graduación de secundaria en Denver. Había concluido sus estudios mientras colaboraba con el programa de rehabilitación de la doctora Thornfield, apoyando a otros rescatados en su proceso de sanación. Su discurso de graduación frente a un público donde estaban varios congresistas y representantes de numerosas naciones tribales reflejaba la sabiduría nacida de su experiencia. Cuando estaba muriendo en aquel socavón pensé que mi vida se acababa, dijo Lobito a la multitud. Pero aprendí que a veces lo que parece un final es en realidad el comienzo de algo mucho más grande. Los adultos que me salvaron no rescataron solo a un niño. Nos enseñaron a todos que tenemos el poder de protegernos entre nosotros y de crear un mundo donde los niños sean valorados y no explotados. Sarah lo miraba emocionada mientras recibía su diploma, maravillada por la transformación que había presenciado. El niño roto que cargó en brazos desde la oscuridad ahora era un joven que irradiaba seguridad, compasión y firmeza. Había sido aceptado en varias universidades y planeaba estudiar leyes, siguiendo los pasos de su tío abuelo Thomas Whitehorse. Después de la ceremonia, Lobito sorprendió a Sarah con una propuesta. Quería fundar una organización que continuara la labor que habían iniciado, centrada en proteger a los niños indígenas de la explotación y en preservar sus identidades culturales. Había trabajado junto a Thomas Whitehorse en estrategias legales para que las comunidades tribales tuvieran mayor control en las decisiones de bienestar infantil. Ya demostramos que el rescate es posible, dijo Lobito a Sarah mientras discutían sus planes. Ahora debemos demostrar que la prevención también lo es. Tenemos que crear sistemas que cuiden a los niños antes de que sean dañados, no solo después. La fundación que establecieron se convirtió en un modelo de protección infantil adoptado en todo el país. Combinaba defensa legal, educación comunitaria y servicios directos atendiendo tanto necesidades inmediatas como problemas estructurales. Lo más importante era liderada por quienes habían vivido en carne propia lo que buscaban cambiar. Sarah siguió trabajando como inspectora federal, pero su papel se amplió hacia el diseño de políticas y la asesoría internacional. Las estrategias de protección infantil desarrolladas tras la investigación de Silver Creek se adaptaron en otros países donde el trabajo infantil seguía siendo un problema. 5 años después del rescate de Lobito, Sarah recibió una carta que cerraba el círculo. Venía de María Begay, la niña navajo de 6 años que había sido liberada en Silver Creek. María tenía ya 11 años, vivía con su abuela en la reserva navajo, iba a la escuela y aprendía a tejer con los mayores de su pueblo. Querida doctora, Sarah escribió, María en un inglés cuidadosamente practicado. Quería que supiera que recuerdo el día en que usted y Lobito vinieron a sacarnos de aquel lugar oscuro. Estaba muy enferma y asustada, pero usted me hizo sentir segura. Mi abuela dice que cuando los adultos protegen a los niños, crean una medicina que ayuda a sanar al mundo entero. Yo quiero ser ese tipo de adulta cuando crezca. Al terminar de leer la carta, Sarah reflexionó sobre todo lo que había comenzado con su decisión de rescatar a un niño moribundo en el fondo de una mina. Ese único acto de valor moral se había convertido en un movimiento que transformó leyes, modificó industrias y salvó miles de vidas. Pero lo más importante fue que demostró que las personas, cuando actúan con convicción y con apoyo de su comunidad, pueden desafiar sistemas de opresión y generar cambios duraderos. Lobito ahora cursaba su 2º año en la Escuela de Derecho de Harvard, especializándose en derechos indígenas y leyes de protección infantil.
Mantenía correspondencia con cada niño que había sido rescatado en las operaciones, brindándoles consejo y aliento mientras construían nuevas vidas. Su propia sanación se había vuelto la base para ayudar a otros a sanar, cumpliendo con el concepto tradicional indígena de que sobrevivir genera una responsabilidad hacia el bienestar de la comunidad. Los socavones donde antes morían niños en la oscuridad se habían sellado, convertidos en monumentos a un sistema de explotación que fue desmantelado gracias al coraje de quienes se negaron a aceptar que esa crueldad era inevitable. Los pequeños que sobrevivieron a aquellos túneles estaban creciendo para convertirse en maestros médicos, abogados y líderes que llevaban consigo la certeza de que la protección es posible y la justicia alcanzable. La abuela de Sara tenía razón. A veces lo correcto es lo imposible, y a veces lo imposible es solo otra forma de decir necesario. El rescate de Lobito había demostrado que la decisión de una sola persona de actuar con valentía moral podía generar ondas de cambio que transformaban la visión de toda una sociedad sobre lo aceptable y lo que debía ser resistido. La historia, que comenzó con un niño moribundo en un socavón, se había convertido en un testimonio del poder de la dignidad humana para vencer la opresión sistemática. Y en un mundo que a menudo parecía dominado por fuerzas demasiado grandes para que alguien común las enfrentara, se volvió prueba de que la gente sencilla puede lograr cosas extraordinarias cuando elige la compasión en lugar de la complicidad y la acción en lugar de la indiferencia.